Hola, ¿qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué decidí estudiar la licenciatura en Pedagogía. Pero antes de iniciar este podcast quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que le den like, que comenten y que compartan el video. Ahora sí, les voy a platicar la historia de por qué decidí estudiar la licenciatura en Pedagogía. Todo empezó cuando yo estaba estudiando en la prepa. En esa escuela donde yo estudiaba, llevaba carrera técnica y llevaba la prepa normal. Es decir, que yo estaba en un bachillerato donde estudiabas la prepa, pero al mismo tiempo egresabas Pero al mismo tiempo estabas estudiando una carrera técnica. La carrera técnica que yo estaba estudiando era informática. En ese tiempo, ya en sexto semestre, realmente yo no sabía muy bien qué era lo que quería estudiar. Estaba indeciso si quería estudiar ingeniería en sistemas o si quería estudiar educación física, porque llamaba bastante mi atención la educación física. Entonces realmente yo no sabía qué era lo que quería estudiar. En ese tiempo ya se acercaban los procesos de... En ese tiempo ya había salido la convocatoria de las escuelas normales, de los tecnológicos, de las universidades y de todas las escuelas. Entonces al final me decidí por estudiar educación física. Aquí en la ciudad donde yo vivo se encuentra la Escuela Normal de Educación Física. Cuando yo voy a esa escuela para checar los requisitos de preinscripción y todo eso, me doy cuenta que pedían como promedio mínimo la calificación de 8.5. En ese tiempo yo no alcanzaba esa calificación. Yo debería de tener promedio mínimo de 8.5 para tener acceso a hacer mi examen de admisión. Como yo no tenía el promedio, pues dije, bueno, en definitiva ya no voy a poder entrar a estudiar a esta escuela. En alguna otra normal, ya sea educación primaria, educación preescolar o educación secundaria, también pedían ese requisito, tener como mínimo la calificación de 8.5, promedio que yo no tenía. Entonces empecé a ver otras alternativas, porque para ese entonces ya había pasado la convocatoria y ya se habían preinscrito todos y así. Entonces yo tenía que checar otras alternativas. Empecé a buscar escuelas privadas si tenían la licenciatura en educación física, pero en la ciudad donde yo vivo no hay ninguna escuela privada que tenga la licenciatura en educación física. Lo más allegado era la licenciatura en pedagogía. ¿Y por qué digo lo más allegado? No precisamente porque en pedagogía se estudia algo relacionado con el deporte, con la educación física y todo eso, sino porque lo más relacionado a la educación física pues es pedagogía, porque tiene mucho que ver, prácticamente es educación, quizá visto desde otro enfoque, pero finalmente estudia la educación. Entonces empecé a investigar qué es la pedagogía, el plan de estudios de esa carrera, dónde puede trabajar un pedagogo y todo eso. Entonces al final dije, bueno, pues igual podría hacer esta opción o la licenciatura en educación, pero en universidad autónoma. El detalle es que para ese entonces también la universidad autónoma ya había cerrado su convocatoria. Entonces ya no había manera de que yo pudiera inscribirme. Y ya checando bien en varias escuelas, yo me metía en internet y checaba las páginas de estas escuelas. Veía, por ejemplo, comparaba los costos, comparaba los horarios, las materias que tenía. Y ya investigando en qué puede trabajar un pedagogo y todo eso, fue cuando yo me decidí ya por una escuela. En esa escuela, a diferencia de otras, el plan de estudios y todas las materias que se estudiaba iban más encaminadas no precisamente a dar clases, sino para ejercer la pedagogía, pero en el ámbito del diseño curricular, de la investigación, la pedagogía empresarial y demás ámbitos donde puede trabajar un pedagogo. Al final de cuentas, yo entré a esa carrera en una escuela privada. Cuando yo entro, recuerdo que nada más éramos 2 hombres. Éramos aproximadamente 20 alumnos en un salón, pero de esos 20 alumnos, 18 eran mujeres y 2 éramos hombres. Ya una vez estando ahí en el grupo, cuando nos presentábamos todos los compañeros y ya cuando los docentes nos empezaron a explicar pues de qué trata la carrera, cuáles son las materias que se estudian, qué es lo que hace un pedagogo, dónde puede trabajar y todo ese tipo de detalles, fue cuando yo me di cuenta que la mayoría de mis compañeras y compañeros pues habían estudiado pedagogía en una escuela privada porque habían aplicado examen para alguna escuela normal y no quedaron. Entonces, de igual manera, estudiar pedagogía fue el plan B. En ese tiempo, que les estoy hablando de septiembre del 2013, las leyes en educación y todo eso pues eran un poquito diferentes a comparación de ahorita. En ese tiempo me parece que todavía estaba esa ley donde un egresado de una escuela normal automáticamente ya tenía una plaza. Me parece que sí, la verdad es que no estoy muy seguro, pero pues la mayoría de mis compañeras y compañeros estaban estudiando pedagogía como plan B porque no habían quedado en una escuela normal. Y ya una vez ya conociéndolos y empezando a platicar con todos ellos, me empecé a dar cuenta que a todos les gustaba la docencia, pero que aparte de eso, unos querían dar clase en primaria, otros en kinder, otros en secundaria, pero realmente había muy pocas personas que conocían otros campos de la aplicación de la pedagogía fuera del salón de clase.
es decir, como el diseño curricular, la pedagogía empresarial y así. Y muy pocos compañeros, les vuelvo a repetir, no querían dar clase. Sí querían ejercer la pedagogía, pero no precisamente en docencia. Se querían dedicar a la pedagogía, pero desde otro ámbito. Y yo me incluía dentro de ese grupo donde sí queríamos ejercer la pedagogía, pero no dando clases, sino en otro rubro. Ya una vez estando en el proceso que estás estudiando la carrera, cuando empiezas a conocer las materias, cuando tú solito te empiezas a dar cuenta dónde puedes trabajar, qué es lo que puedes hacer como pedagogo, pues es cuando te das cuenta que quizá cuando quería ser maestro de educación física, pues dije, puedo hacer una especialidad o algo así y dedicarme a la educación física. Alguna especialidad relacionada pues al deporte, a las actividades físicas y todo eso. Pero realmente ya una vez conociendo la carrera, ver los ámbitos donde puedes trabajar, las materias, quizá también los lugares donde te puede convenir más, las áreas de oportunidad que tienes como pedagogo, las cosas que puedes hacer para mejorar la educación de la escuela, del país, del estado, de la ciudad, las aportaciones que tú puedes hacer, estudiar una maestría, estudiar un doctorado y todo eso. Pero realmente yo ya no le empecé a tomar como importancia al hecho de dedicarme a la educación física, sino a mí ya me empezaba a gustar la pedagogía, pero desde otro ámbito. Y al final de cuentas ya terminé la carrera y la mayoría de mis compañeras y compañeros se dedican a dar clase porque pues realmente sí les gusta la docencia. También habrá otros donde se dediquen a la pedagogía empresarial, algunos otros estudiando una maestría, una especialización y todo eso. Y básicamente la moraleja, por así decirlo, es que estudien algo que les gusta, aparte de que estén estudiando algo que les gusta, pues que sean buenos en ello, que le echen ganas a la escuela, que traten de aprender lo más que puedan, que conozcan su carrera, dónde pueden trabajar, si tienen otras oportunidades de aprender acerca de lo que están estudiando, pues de verdad háganlo, que no se conformen nada más con lo que les están enseñando en la universidad, sino que indaguen más, que vayan a una biblioteca, que chequen videos en YouTube, blogs, que investiguen más acerca de su carrera, porque finalmente ya una vez como egresado va a influir mucho todos los conocimientos que tienes acerca de tu carrera, independientemente del ramo que tú hayas elegido o que te quieras dedicar, tiene que ver mucho los conocimientos que hayas aprendido en tu escuela. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho este consejo, que también les haya entretenido mi experiencia. Compartan el video, no olviden darle like, comentar y suscribirse a Total Pedagogía MX Pedagogía.